En estas semanas, pues uno de los temas sin duda ineludibles es el proceso electoral en Estados Unidos. Y pues para poder entenderlo mejor, porque a pesar de ser una de las democracias pues, más robustas del mundo, tiene un sistema electoral particular, por no decir complejo. Entonces bueno, hoy estoy aquí con don Armando González, director de La Nación, y don Armando nos va a ayudar a entender un poco esto que no se le hace fácil a la gente, entender cómo es que funcionan las elecciones en Estados Unidos. Se las trae. No se le hace fácil a veces a los propios estadounidenses, y yo a mis amigos estadounidenses los vacilo un poco diciéndoles, bueno, en mi país tenemos una democracia ya de muchas décadas, la diferencia con la de ustedes es que en mi país el que saca más votos gana. Claro, que es lo que la gente siempre ha asumido desde las elecciones de las escuelas, ¿no? El que tiene un voto más ya es el que gana, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otro sistema. No ocurre exactamente así en Estados Unidos porque es un sistema electoral en segundo grado. Es decir, lo que cada estado elige son delegados que van después a reunirse para votar por el presidente. Esos delegados van vinculados a votar según las reglas que haya impuesto su estado. La mayoría de los estados le dan todos sus delegados a quien ganó el voto popular dentro del estado. Otros lo asignan, pocos por cierto, proporcionalmente, y algunos hasta por distrito. Ok, pero entonces en la mayoría es el que gana, gana todo, en ese estado. Se podría entender así para la asignación de los votos electorales. En la mayoría de los estados sí, como te decía, hay otros que asignan los electores, o sea, estos delegados que van a votar en definitiva por el presidente en esa elección de segundo grado, los asignan de manera proporcional, según la cantidad de votos que haya sacado cada candidato en el estado. Ok, esto es el colegio electoral, ¿verdad? Así es como se le conoce. ¿Dónde es que inicia esta estructura, digamos, electoral de Estados Unidos tan particular? Bueno, tiene un nacimiento que fuera de Estados Unidos es poco conocido y es un nacimiento un tanto, no un tanto, completamente lamentable. Tiene su origen en la esclavitud y en el deseo de los estados sureños de preservarla. Si la esclavitud, dicen los propios estadounidenses, que es el pecado original de los Estados Unidos, es el pecado con que esa república nació. Y en el momento de la fundación, los estados del sur, esclavistas, tenían intereses definidos por la esclavitud misma muy distintos de los de los estados del norte. Entonces se les planteaba un problema. Virginia, por ejemplo, era el estado más grande de las 13 colonias originales, pero era el más grande si se contaba a la población esclava. Si se le quitaba a los esclavos, pasaba como al sexto, séptimo u octavo lugar. Entonces Virginia quedaba muy pequeñita si le restabas a los esclavos. Los esclavos, desde luego, no podían votar. Entonces, ¿cómo lograr que Virginia no pasara de primera a octava en tamaño, influencia, en población, sin que la población esclava votara? Bueno, el acuerdo al que llegaron, que se llama el acuerdo de las 3/5 partes, fue contar a los esclavos como 3/5 partes de una persona. Como una fracción de persona. Como una fracción de persona, 3/5 partes. Es decir, si en un estado había 100 esclavos, por dar un número, se contaban como 60 personas. Esas 60 personas, sumadas a los 50 hombres libres blancos, daban 110 y ese era el tamaño del estado. Entonces, esta fue una forma de lograr que los estados del sur estuvieran de acuerdo en entrar en una unión del tipo que eventualmente se planteó. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían es, si lo hacemos contando hombres blancos libres contra hombres blancos libres, ustedes los del norte nos van a ganar siempre, porque buena parte de nuestra población son esclavos. Sí. Entonces, para que esas 3/5 partes contara, el voto no podía ser directo,
porque desde luego que nunca se les ocurrió que los esclavos votaran propiamente. Sí, eso no era un escenario que les pareciera que iba a suceder. Sí. Por supuesto. Entonces, volviendo al ejemplo absurdo que planteábamos, en un estado con 50 hombres libres y 100 esclavos, pues los 100 se convertían en 6 votos, el total era 110, y ese número es el que se utilizaba para adjudicar electores en el colegio electoral, para la elección en segundo grado. Al final, cada hombre libre blanco del sur contaba más que cada hombre libre del norte. Esto estamos hablando de hace mucho tiempo, siglos atrás, y pues bueno, se han ido ya, digamos que ya no hay fracciones de personas. Sin embargo, ¿por qué se sigue trabajando con el mismo sistema? Bueno, una forma posteriormente, y en aquel momento incluso, de justificarlo para quienes tenían, digamos que, vergüenza de admitir la verdadera razón de la existencia del colegio electoral, era darle proporcionalidad a la representación de estados pequeños, de tal manera que los estados grandes no dominaran la política estadounidense. Eso en la realidad nunca se dio. De hecho, solo 3 presidentes de Estados Unidos salieron en toda la historia de estados pequeños. Uno de ellos, el más reciente, fue Bill Clinton de Arkansas. Los demás han sido estados grandes. De hecho, hay más. Durante todos los primeros años de esa república, los presidentes salieron o del sur, que eran estados que llevaban esta ventaja que acabamos de decir en el colegio electoral, o eran norteños que estaban dispuestos a preservar el modo de vida del sur. Fue hasta Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el primer presidente digamos que rompe con esa caracterización. Ni era sureño, era de Illinois, ni estaba dispuesto a permitir que todo siguiera igual. Ahora, pues, llega el día de las elecciones, el 5 de noviembre, y empieza este conteo entonces de quién gana el estado, es así, ¿no? ¿Verdad? Entonces empieza a pintar el mapa de azul y rojo, que es lo que usualmente pues, uno ve en las cadenas de noticias. Esa sumatoria a la gente no siempre le sale, digamos, fácil, ¿verdad? De ver quién va ganando, porque, al menos por lo que nosotros entendemos de cómo funciona una elección, pues sí, la persona que tiene más votos es la que gana, pero en realidad en los últimos procesos han sido mínima la cantidad de presidentes que han ganado, digamos, a pesar de tener, o sea, los republicanos se han impuesto a pesar de haber perdido las elecciones en varias ocasiones en cuanto a la cantidad de votos, ¿no? Bueno, aquel sistema del momento inicial de la fundación se preserva hasta nuestros días. Y efectivamente ha habido 5 oportunidades en que quien ganó el voto popular no ganó el voto electoral y por tanto perdió las elecciones. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues si yo tengo una enorme votación en Nueva York, pero la tengo muy bajita, de nada me sirven todos esos votos, porque yo en Nueva York por un voto gano todos sus representantes. De nada me sirve una mayoría apabullante en Nueva York que me dé una ventaja en votos de millones si por un voto pierdo un montón de los demás estados, porque sus electores no van a votar por mí. Que eso es importante. Los republicanos pues no hacen mucha inversión en California, que es un estado tradicionalmente demócrata, a como hay otros estados donde los demócratas tampoco le ponen, digamos, mucho músculo porque saben que ya la historia dice que los republicanos ahí se imponen. Y están los estados bisagra, que es donde está en realidad el pulso, ¿no? ¿Cómo explicamos cómo funcionan este grupo de estados que son los más codiciados? Ese es parte de los graves defectos que tiene el sistema. No todos los votos valen lo mismo. Un voto en Montana, que es un estado con poca población, un voto en Montana vale mucho más que un voto en California, que es un estado con 40 y pico millones de habitantes. Si uno toma los electores a los que tiene derecho Montana y los que tiene derecho a California y los divide entre la población, se va a dar cuenta de que para ser elector de California hace falta un montón de votos más que para ser elector de Montana. Y efectivamente esto a lo que ha conducido es a que en 5 ocasiones en la historia de Estados Unidos el presidente no haya sido el que la mayoría de la población eligió.
Y hay una cosa interesante en este punto. Los primeros 3 casos se dieron en el siglo XIX. El último en 1888 con Grover Cleveland. Entre más o menos el mediados de los 20 y el 88 se dieron 3 elecciones en las que quien ganó no había ganado el voto popular. Pero en solo 20 años de este siglo se dieron 2 y estuvo a punto de darse el tercer caso de estos. Los 2 que se dieron fueron Al Gore en el 2000 y Hillary Clinton en el 2016. Y el tercero pudo haber sido Joe Biden en el 2020. Víctor, la elección del 2020 se resolvió de esta manera. Si 5.229 personas en Arizona hubieran votado de otra manera, si 5.890 en Georgia hubieran votado de otra manera, y si 10.342 en Wisconsin hubieran votado de otra manera, es decir, un total de 21.461 votos, a Biden no le habría servido de nada tener una mayoría de más de 7 millones de votos en esa elección. Habría pasado por tercera vez en solo 20 años. Y eso tiene una explicación. Le hagan de cuenta que esa gente uno la mete dentro del Estadio Nacional y todavía queda campo. Y todavía queda campo. Y pudieron haber decidido una elección de cientos de millones de votos, de 160 o no me acuerdo cuántos millones de votos fueron. Menos de lo que cabe en el Estadio Nacional habría podido decidir esa elección de manera que Donald Trump habría sido reelecto para un segundo término presidencial. Entonces, estamos hablando de un sistema que realmente hoy en día, una de las cosas que hace es convertir en irrelevantes a unos 43 estados, 44. ¿Por qué? Lo importante aquí es ganar los que están más disputados. Ajá, ahí es donde está el pulso. Ahí es donde está el pulso. Entonces, en este momento... Y están claramente identificados porque usualmente se comportan igual, ¿verdad? En este momento, no necesariamente, pero en este momento, Pensilvania y Carolina del Norte se inclinan por Kamala Harris por menos de un punto. Sí, que no es decir, cualquier variación de aquí al día de la elección, bueno, o amplía desde luego el margen de ella, podría ocurrir, o podría darle vuelta a esos 2 estados que podrían definir la elección. En Georgia y Arizona, Trump está ganando por menos de un punto. Lo mismo puede ocurrir ahí. Y luego están Michigan, Wisconsin y Nevada, donde Harris está, creo que en el mejor en que está es Wisconsin, creo que va con 2 puntos por delante, y en los otros lleva un punto de ventaja. Entonces, ¿qué están haciendo las campañas? Hacer campaña ahí, claro, concentrarse ahí. La plata se está invirtiendo ahí, claro. Claro, hay un dato interesantísimo. En el 2020, el 96% de los grandes actos electorales se celebraron en solo 2 estados. Y en el 2024, el 80% de los votantes estadounidenses están siendo ignorados por las 2 campañas. ¿Por qué? No tiene sentido que Harris haga campaña en Nueva York porque Nueva York lo va a ganar, no importa qué pase. Sí, por inercia. Esos delegados, esos electores son suyos. No tiene sentido que Trump haga campaña en Texas porque la va a ganar de cualquier manera. Esos electores son suyos. Entonces, ¿qué tienen que hacer Trump y Harris? Ir a Pensilvania a ver quién logra que ese estrecho margen se vuelque en su favor. Entonces, el resto de los estados son espectadores de la elección. Sí, es una elección nacional que casi que se dirime en un tema muy local. Claro, y entonces, ¿cuál es el resultado efectivo del sistema? Que los estados pequeños, pero que están muy definidos, son irrelevantes. Los estados grandes, que están muy definidos, son irrelevantes. Son irrelevantes incluso los estados del sur, por ironía de la historia. ¿Por qué? Porque es una región muy claramente dominada por el Partido Republicano. Entonces, ¿qué va a ir a disputar ahí un candidato demócrata? ¿Y qué va a ir a consolidar ahí un candidato republicano? Entonces, se les ignora. Por eso es que se podría decir que el 80% de la población estadounidense en esta elección es espectadora. Si un estadounidense es
demócrata en Montana, que no vaya a votar. Vamos a ver, la única razón por la que debería ir a votar es para ver si puede, si hay oportunidad de elegir un senador, claro, algo para el Congreso, un diputado, pero su voto es absolutamente irrelevante si es un demócrata en Montana, y si es un republicano en Nueva York, que se quede en la casa. Ok, todo el mundo lo tiene claro, efectivamente es un sistema muy raro, totalmente desactualizado a partir de las circunstancias que lo crearon, y se habla mucho de que hay que cambiarlo, pero va a cambiar, se ve que eso efectivamente vaya a suceder. Hay una iniciativa muy interesante. Resulta que lo que la Constitución hace es asignarle a los estados la forma en que dispone de sus delegados. Por eso es importante lo que hablábamos al inicio. Algunos estados dicen, el que gana el estado se lleva a todos. Otros estados dicen, no, va a ser proporcional. Si ganas el 60%, te doy el 60% de mis delegados y le doy el 40% a tu contrincante. Otros tienen circunscripciones, distritos electorales. Cada estado decide cómo quiere. Lo que sí hay una regla es cuántos electores le tocan a cada quien. Uh-huh. Y eso es muy fácil de seguir. Es proporcional al número de habitantes, se elige el Congreso, los diputados. Bueno, el mismo número de delegados se les da en el colegio electoral. Y a todos se les dan 2 más, que son lo mismo que tienen en el Senado. Ajá. Todos los estados tienen 2 senadores independientemente de su tamaño. Entonces, como cada estado puede asignar sus delegados como le convenga, hay un fuerte movimiento que está diciendo, no, un momento, el presidente debe ser quien gane el voto popular. Entonces hay un grupo de estados que se han puesto de acuerdo para aprobar una ley que dice, todos los delegados de mi estado van a ser asignados a quien gane el voto popular nacional. Ah, ok. ¿Okay? Porque ahí sí cuenta entonces el resto del país. Exacto. Pero ¿qué pasa? Para ganar en el colegio electoral hacen falta 270 votos. Esta ley que dice mis votos son de quien gane el voto popular, la han aprobado 17 estados y el Distrito Columbia. Eso es un total de 209 delegados, de los 270 que hacen falta para ganar una elección. Es decir, que en el momento en que un grupo de estados que tengan otros 61 delegados aprueben esta norma, van a llegar a 270. En ese instante la ley cobra vigencia y lo que hagan los demás estados es irrelevante, porque hay estados que tienen 270 delegados que ya decidieron que su voto va a quien gane el país, ¿verdad? Entonces, ya sí, cambia el modelo. Sí. Exacto. Bueno, no, sigue siendo elección de segundo grado, solo que como estados hicimos el ejercicio de la potestad que nos da la ley de decidir cómo asignamos a nuestros delegados. Entonces, ya hay 17 y el Distrito Columbia... No están tan lejos en realidad, si uno lo ve. No, sobre todo porque hay otros 7 que tienen 74 votos en el colegio electoral, donde ya la reforma pasó por lo menos una cámara. Ah, sí. Sea el Senado o la Cámara de Representantes estatal. Es decir, no es una reforma imposible. Podríamos ver el día en que el presidente de los Estados Unidos sea elegido por mayoría popular. Bueno, pues sin duda que vamos a estar muy pendientes. Esta es una elección maravillosa desde el punto de vista de seguirla como análisis y que efectivamente es muy importante por todo lo que está involucrado. Pero no, Armando, le doy muchas gracias porque creo que nos ayudó a entender mejor algo que no es sencillo. Y sepan que vamos a estar durante estas semanas en nacion.com dándole pues toda la cobertura del proceso electoral de Estados Unidos. Y si querés seguir la elección, fíjate en Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Arizona, Carolina del Norte y Nevada. En 7 estados. Olvídate lo que pasa en Florida o en Nueva York o en ningún otro lado. El 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y pues vamos a estar muy al pendiente. Y como les decía, sigan todo el trabajo que vamos a hacer de La Nación y Nacion.com.